creo que tenemos que avanzar en el texto de la ley. Lo primero y principal es, creo que las alocuciones que hemos escuchado a lo largo de estos 3 días, estas jornadas intensas con especialistas de muchísima calidad, vienen por supuesto a complementar aquel trabajo que ya tuvimos de más de 2 meses, casi 870 expositores entre las dos cámaras, y a demostrar que efectivamente hay un montón de elementos que tienen que ver con la evidencia científica disponible que le permiten a nuestro país, ojalá, dar un paso adelante y sancionar una legislación que sea compatible con el derecho internacional de los derechos humanos. Y digo esto en el convencimiento absoluto que los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, están protegidos por nuestra Constitución y merecen que el Congreso legisle en consecuencia. Decía, ¿por qué avanzar, no? Ya tenemos una legislación que está pronta a cumplir 100 años, que fue interpretada con mucha claridad por el fallo FAL, que permitió avanzar en el dictado de estos protocolos que en muchas provincias costó muchísimo. En este momento estoy hablando desde Córdoba, una provincia que tuvo paralizada la aplicación de su protocolo por una ONG que se negaba a reconocer la posibilidad de que, por ejemplo, niñas adolescentes violadas o mujeres en las que estuviera en riesgo su salud en el sentido integral pudieran acceder a una práctica segura. Costó mucho tiempo y la realidad muestra que hoy hay 15 jurisdicciones que tienen sus protocolos, 4 que adhieren a la nación, 4 que tienen los propios, pero todavía 5 provincias que no han avanzado: Formosa, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan. Si miramos la votación que tuvimos hace 2 años, lo que vamos a ver, vamos a encontrar pocos apoyos de diputados de esas provincias, ¿no? Es decir, paradójicamente, los lugares más restrictivos, los lugares donde todavía se le niega siquiera el aborto a una mujer que ha sido violada, no han podido avanzar en una regulación que tenía que ver con algo que ya estaba permitido con nuestro Código Penal. Entonces, ¿qué nos han dicho muchos de los órganos de monitoreo de los tratados de derechos humanos? No solo los que se han puesto en discusión en esta comisión, también el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además del Comité de los Derechos del Niño, nos han dicho a nuestro país que las asimetrías regionales constituyen una violación a los derechos de las niñas, adolescentes y de las mujeres. Impedirle el acceso a un estándar de seguridad y de salubridad a todas las mujeres en la Argentina constituye además una violación al principio de igualdad. Entonces, por estas razones, por los obstáculos de muchos actores que han judicializado el avance de estas normativas, pero además porque el mundo ha demostrado que en aquellas legislaciones que se establecen por causales se genera mucha complicación en su aplicación. Y entonces han ido migrando, como también se mostró con claridad, hacia criterios de plazos. ¿Por qué? Porque garantizan primero, el principal, porque le devuelven a la mujer el derecho en el ejercicio de su autonomía a ser quien juzgue las razones, a ser quien diga en qué condiciones, bajo qué circunstancias esa decisión tan difícil que está tomando es válida o no es válida, y no al Estado. Entonces, eso en primer lugar, pero por otro porque tiene implicancias de tipo práctica. Ayer escuché con mucha atención a una médica que cuando hablaba decía: los médicos, las médicas no nos queremos sentir jueces, porque claro, eso es lo que pasa cuando se legisla por causales. Tiene que estar allí no sabiendo, digamos, si está aplicando correctamente el alcance, la interpretación, sujetas a que alguna ONG las pretenda perseguir, ¿no? Entonces, digo, estas son las razones por las que tenemos que avanzar.